So, what are we really made of? 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. Wonderful and significant story. I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine. Hola amigos, bienvenidos a Prismatic. El día de hoy nos encontramos con el Dr. Javier Gómez Montt, quien es investigador titular en el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, y nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. El Dr. Javier Gómez Montt se encuentra en el IPICIT para impartir una conferencia titulada El patrón subyacente del caos, y nos gustaría aprovechar la oportunidad para platicar con él al respecto. Buen día, doctor. Bienvenido a Prismatic. Es un gusto tenerlo con nosotros. Es un gusto tener al doctor Javier. Él es uno de los principales promotores de las matemáticas en México. Y para comenzar, dado que posiblemente el auditorio no esté familiarizado con el tema de la plática, nos gustaría que nos compartiera brevemente sobre qué trata el área de investigación en la que se ha especializado. Entonces, yo tengo dos áreas de especialización. Por un lado es sistemas dinámicos y por otro lado es la geometría algebraica. Entonces, los sistemas dinámicos trata de hacer una cosa que parece imposible que puede uno hacer, que es modelar el movimiento. Porque uno podría pensar, si la cosa se está moviendo, ¿cómo voy yo a saber cómo se mueve, no? Entonces, para eso lo que es muy importante es conocer la ley. Y mucha gente lo que anda buscando es cuál es la ley. Y entonces una vez que ya encuentras la ley, como que ya entiendes qué está pasando, ¿no? Entonces por eso el problema de las matemáticas es encontrar la ley. Ahora, ¿cómo es que alguien encuentra una ley? Entonces lo que pasa está que está la naturaleza y está cambiando, entonces en el tiempo a veces se repite el fenómeno y se repite y se repite. Y entonces uno empieza a encontrar que hay algo en común en ese repetir, y entonces es donde empieza uno a derivar cuál es la ley. Entonces, por decir algo, en la cuestión de la astronomía, que la ciencia, como saben, empezó con eso, pues eso es que dice uno, pues la Tierra le está dando la vuelta al Sol, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta. Ahora, de eso a llegar a Newton con su ley de la gravedad, pues sí se necesita mucho cerebro, ¿no? Pero entonces un poco en la conferencia va a ser mucho énfasis, sobre todo al principio, de que esta búsqueda de patrones no es una cuestión nada más de los humanos. La búsqueda de patrones, los animales también lo tienen. Entonces, por ejemplo, para que una leona sea buena cazadora, pues es desde el cuerpo que le dio la biología, luego lo que le enseñó a la mamá, y luego la experiencia que ella va teniendo, eso le va creando a ella unos patrones que la hacen o buena cazadora y sobrevive, o mala cazadora y desaparece. Entonces, en ese sentido, para mí la matemática no es una cosa de los humanos. O sea, los animales tienen matemática en su cuerpo. Nosotros tenemos, así como el hardware está lleno de matemáticas. Cuando tú ves una leona cazar, eso que dices, en algún lugar se tiene que hacer algo parecido a un cálculo. O sea, porque ella tiene que mandar la señal de muévete así. Entonces, en ese sentido, el cuerpo mismo está lleno de matemáticas. Lo que ya no es de los animales, y lo que la mayoría de la gente se confunde y cree que es la matemática, es el lenguaje que hemos diseñado para comunicarnos los unos a los otros, los patrones. ¿Cómo le hago yo para que te des cuenta del patrón? Entonces, en eso sí los humanos hemos sido muy sofisticados. Pero entonces, en ese sentido, la matemática no es los números y las fórmulas y la matemática es un lenguaje para describir patrones. Entonces, en ese sentido, la búsqueda de patrones es muy interesante. Entonces, los ejemplos que yo quiero dar van a ser del siguiente estilo. Cuando el patrón es muy sencillo,
es muy rápido darse cuenta del patrón. Cuando el patrón es complicado, entonces ya se tiene uno que pensar. Entonces el método contemporáneo es el siguiente. Entonces uno está viendo un fenómeno muy complicado, lo cortas en pedacitos, haces miles de pedacitos, ya no los pones en línea, todo se está desarrollando en el tiempo. Entonces ya no los pones en el tiempo, sino que los pones en paquetes y pones a ver cuál es el paquete que te creció. Y entonces en ese sentido empiezas a encontrar patrones, encuentras patrones que de otra forma dices, es que todo está cambiando muy rápido y entonces no puedo. El ejemplo típico es, por ejemplo, el calor, es un montón de moléculas pegándote en la piel. Sí, pero son miles de trillones de moléculas pegándote en la piel y sin embargo uno llega y dice, hace calor, hace calor. Entonces, ¿qué entiende? O sea, ¿qué es eso de hace calor? Pues estás diciendo, pues la cantidad de golpeteos es mayor que la de hace un ratito que estaba haciendo más frío. ¿Entiendes? Entonces, de alguna forma, nuestro organismo mismo, porque lo del calor ya lo traemos aquí, y si se hace calor, no te pones a decir, oye, ¿cómo está golpeando duro el aire en este momento? ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, entonces es muy importante los patrones, es muy importante que unirnos con la naturaleza, o sea, la matemática, los animales tienen matemática porque han llegado a reconocer patrones. Entonces, por ejemplo, un animal sabe pues cuál es el animal que sí puede comer y el que no puede comer, uno porque se le escapa, otro porque no le gusta. Entonces eso te van haciendo patrones y esos patrones pues los individuos los van desarrollando, pero también mágicamente las especies también van desarrollando el patrón. Y dices, bueno, ¿quién? Por ejemplo, una leona desde pequeña ya tiene los órganos para cazar y eso le llegó por la genética. Y luego está la cuestión de que tuvo éxito cazando tal cosa y estaba riquísimo el jabalí pequeño, cómo me encanta el jabalí pequeño, ¿entiendes? Entonces, ¿no? Entonces ya vas decidiendo y vas haciendo, y entonces en ese sentido a mí me gusta ver la matemática como una cosa muy natural, no una cosa artificial. Bueno, y pasando por ejemplo al tema de la plática, que es el patrón subyacente del caos, ¿cuál sería su definición de caos? O sea, el caos es cuando, por ejemplo, el caos es cuando es difícil predecir el comportamiento de la cosa que quieres analizar, en el sentido de que si yo la muevo un poquito, entonces es muy diferente el comportamiento. Entonces yo tengo una situación donde todo el mundo se está moviendo, pero se están moviendo cada quien de su forma diferente, no es como por decir un huracán, donde estás viendo que el movimiento es al ojo del huracán, todo va muy junto y va así pegado. Entonces, por ejemplo, caos dirías tú, bueno, en el momento de que hay una explosión de una estrella, dices, a ver, tú, átomo fulano, que está cerca del átomo el otro, ¿dónde van a estar después de la explosión? Dices, imposible predecir, o sea, es muy difícil de predecir. Entonces, el caos se presenta cuando es difícil de predecir. Entonces, en ese sentido, cuando te plantean un problema, una de las cosas es, ¿tiene ingredientes caóticos o no tiene ingredientes caóticos? Si no tiene ingredientes caóticos, entonces debes de poder llegar a una solución rápida y decir, ya entendí, el patrón es este. Le está dando la vuelta al sol, muy bien, pero si ya la cosa es más complicada, entonces ya no puede uno decir, mira, el que está aquí ahorita, mañana va a estar en tal lugar, porque los errores que tiene uno en la predicción son muy grandes. Entonces, en ese sentido, el caos es difícil de predecir, pero de cualquier forma tenemos que decir algo de él. Doctor, me interesa mucho saber, revisando su trayectoria, hemos visto que usted hizo una licenciatura en matemáticas, después hizo una maestría en matemáticas y después un doctorado en matemáticas.
siempre supo lo que quería desde muy corta edad. Entonces, ¿por qué decidió dedicarse a esta área del conocimiento? ¿Cuál fue el evento detonante o qué en su vida lo hizo darse cuenta de que esta área de las matemáticas era lo que usted quería hacer por toda su vida? Sí, entonces miren, en ese sentido, primero es que siempre tuve habilidades, digamos, como que es así como el número uno es tener habilidades, porque si te quieres dedicar a algo que no tienes habilidades, es difícil, ¿no? Entonces un poco, yo tenía habilidades y me daba cuenta que tenía habilidades superiores a las de la mayoría de mis compañeros, entonces, y en cierto sentido fue como un llamado, es un llamado que sientes tú, que, por ejemplo, en la clase de historia estaba yo resolviendo ecuaciones. Digo, con el tiempo sí me interesó la historia y todo, pero cuando eres uno joven, pues estás ahí que quieres saber y no sé qué, entonces está uno como muy metido, y entonces en ese sentido es una mezcla entre tus habilidades y lo que te apasiona. Entonces a mí me apasiona mucho las matemáticas, y tenía las habilidades, y en un cierto momento vi una película que se trataba de un basquetbolista, y le decía el entrenador al basquetbolista porque estaba como decidiendo si seguir la carrera de basquetbol o seguir otra cosa, y entonces le dice el entrenador, es que el basquetbol es algo que puedes agarrar, la mayoría de las cosas pasan y no las agarras, o sea, no sabes cómo, no se dejan agarrar. Y en ese sentido yo me di cuenta que yo tenía ahí algo que sí podía yo agarrar, y eso que hice de tonto, yo por ejemplo veía a mis compañeros que no sabían qué estudiar, ¿De parte de quién? y eso que dicen, pobres, porque no tienen nada que les apasione, nada que les guste, y ninguna habilidad en particular. Entonces, en ese sentido, yo me sentí muy afortunado de tener una habilidad, que me gustara la habilidad y que poca gente la tiene. Entonces, en ese sentido, no estás en un medio ahí muy competitivo, porque a la gente se les hace difícil. Y sobre todo, un poco regresando a lo mismo, es que la cuestión está de que la gente cree que la matemática son las fórmulas. No, la matemática es lo que la fórmula me está diciendo. Por ejemplo, hay un matemático que yo respeto muchísimo, que se llama Alexander Grothendieck, de los grandes matemáticos del siglo XX, finales del siglo XX, que decía que la creatividad en matemáticas es esa habilidad, es esa fuerza de concentración para escuchar lo que la cosa te quiere decir. Y yo siento que no nomás se aplica en matemáticas, sino tú tienes que, ves una cosa, te concentras, quitas todo para ver, haces la concentración, y luego la cosa te quiere hablar y te quiere decir, y si tú no tienes esa sensibilidad de escuchar, no lo vas a ver, no lo ves. Entonces, por ejemplo, yo pienso que ahora la cuestión de las tabletas y el celular y no sé qué, ya nadie se concentra, ¿no? Estás fácil, no sé qué, no sé, todos a 1000 por hora, y llega 1000 por hora, pero no te concentras en nada. Entonces, por eso es la concentración. Entonces, en ese sentido, la matemática es muy, muy bonita, porque para llegar al fondo de la cosa, tienes que concentrarte, bueno, o todo, la ciencia, la física, hasta la literatura. Si yo quiero pasar una cuestión así de la humanidad, ¿me entiendes? El miedo que le tenemos a la muerte, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, tengo que, y hacerlo de forma artística y contundente, pues y quiero hacer una poesía, pues tengo que pulir y pulir y pulir y pulir y pulir y pulir y pulir, y hay mucho pulir. Y bueno, ¿cuáles han sido los más grandes retos que ha tenido a lo largo de su trayectoria? Los retos más grandes que he tenido a lo largo de mi carrera. Bueno, entonces, mira, cuando yo empecé mi carrera universitaria, me doctoré ahí en la Universidad de Princeton, y luego estuve trabajando en la UNAM un cierto número de años, unos 10 años. Yo sentía que yo era muy inteligente,
Era así, la crema de las cremas. Y organizaba muchas cosas y no sé qué. Y un día metí una promoción y me negaron la promoción. Y eso para mi ego fue así como decir, bueno, pero ¿cómo? Si yo, o sea, a mí me está pasando esto, no puede ser, ¿no? Pero sin embargo yo lo tomé como un reto, ¿me entiendes? Porque lo que me estaban diciendo es, ok, tienes habilidades, tienes muchos estudiantes, das buenas conferencias, das buenos cursos, pero ¿dónde está el producto? Así como, ¿cuál es el cuadro? Sí. Soy pintor, y bueno, a ver, ¿cuál es el cuadro? Tráeme el cuadro, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues yo me tuve que esforzar y en cierto sentido fue difícil porque mira, cuando tú eres y tratas de desarrollar una idea, y como en este caso, no era nomás desarrollar una idea, tener la idea, desarrollar la idea, encontrar algo sustantivo dentro de esa idea y luego las aplicaciones. Porque si no tiene aplicaciones la gente dice, no, esto no sirve de nada, no sé qué. Entonces en ese sentido, en poco tiempo tienes que hacer mucho. Entonces, por ejemplo, yo dejé de tener muchos estudiantes, dejé de dar mis conferencias, me concentré y me puse, ¿sabes qué? Yo tengo que sacar un buen trabajo. Y me llevó como 2 años sacar, porque en matemáticas es más tiempo sacar un buen trabajo, me llevó 2 años. Y luego dije, la voy a mandar a publicar en la mejor revista del mundo. Y entonces pues fue una cosa así como de, y afortunadamente me la aceptaron y ya me dieron mi promoción. Ya me dieron mi promoción. Y entonces, pero sí fue un reto en el sentido que luego tiende uno a ser muy disperso. O sea, sí tienes habilidades, sí sabes un poquito más que los demás, pero de alguna forma de eso a que me digas, bueno, pero ¿cuál es el cuadro? ¿Cuál es el cuadro? Entonces a mí me forzaron a decir, bueno, ¿cuál es el teorema? Entonces saco un teorema, entonces es, pues primero encontrar el patrón, luego limpiarlo, y luego en matemáticas es hacer la demostración. Entonces, muchísimo trabajo, pero eso fue bonito, ¿no? Y luego también cuando me cambié de la UNAM, en Ciudad de México, al CIMAT en Guanajuato, hace como unos 30 años, pues también es un reto porque en la UNAM en aquellas épocas pues era la gran institución académica, y entonces llegar a un lugar donde no está desarrollado, pero sin embargo yo sentía que era mi obligación salir a la provincia y dejar de estar protegido por el manto de la UNAM. Entonces dices, no, ¿sabes qué? Si yo ya tengo este nivel, yo ya sé que sí puedo, y yo sí puedo todo, pues entonces me voy a ir y ahí me pongo a trabajar y saco las cosas. Pues en ese sentido, eso también fue un reto, ¿no? Y ya con Prismatic somos un pequeño grupo científico de divulgación. Doctor Javier, ¿cómo hacer divulgación científica de estos temas Miren, en el CIMAT hacemos mucha divulgación, digamos, puede ser divulgación así científica, pero también puede ser una cierta divulgación especializada. Entonces, en eso quiero decir, por ejemplo, a los maestros de primaria. Entonces uno dice, sí, porque luego das una conferencia y dices, ¿qué quedó? Y de ahí a lo mejor no queda nada. Entonces como que a veces dices, ¿sabes qué? Mira, no voy a hacer un público tan amplio, voy a hacer un público más especializado, no una conferencia, sino una serie de un cursito, y para así darles algo, que les quede algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo dentro de los programas que tiene el CIMAT he hecho varios de estos cursos para maestros de primaria, y es muy interesante porque un poco con la filosofía esta que yo les he dicho, de que yo siento que la matemática es algo que viene porque somos animales, no porque somos ángeles, sino porque somos animales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en las primarias, entonces los maestros no son nada más de matemáticas, son de todo. Sí. Entonces, un día me dijo una maestra, ¡ay! ¡Qué sorpresa lo que usted nos está dando! Dice, porque es que yo tenía un miedo. Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo,
los pongo a hacer cosas con triángulos, pero a dibujar el triángulo. O sea, es pasar tu tiempo haciendo matemáticas. Si yo llego y te digo, mira, el teorema de Pitágoras dice tal cosa, no vas a entender. Pero si llego y te digo, a ver, vamos a hacer triángulos, entonces tú dibújate un triángulo, mídela aquí, mídela allá, mídela acá, y un poco, tú poco a poco ves descubriendo el patrón. O sea, por ejemplo, se ve muy fácil, pero ¿qué es un ángulo rectángulo? Dibújame un ángulo rectángulo, calcúlame las longitudes de los lados del triángulo, ve cuál es la relación. O sea, eso, si tú gastas tu tiempo en eso, te vas infiltrando de las matemáticas y ya luego cuando te viene lo del teorema de Pitágoras es como, mira, hay este patrón y entonces reconocen. Entonces, por ejemplo, en estos cursos los ponía yo a hacer un techo de madera y el problema era inclinado, ir a la maderería a pedir la madera. Entonces tienen ellos que hacer el cálculo del tamaño de las vigas en un cuarto cuadrado y hay que ponerle vigas todo alrededor, y hay que aplicar el teorema de Pitágoras 2 veces, pero con paletas palitos de paletas. Entonces tú estás ahí haciendo la cosa, haces la cosa y luego vas haciendo unos cálculos y dejas algo, vas dejando algo. Entonces en ese sentido yo siento que la divulgación unes como a gran público, pero también se me hace importante ya divulgación especializada, porque el gran público es poco permeable a este tipo de ideas, pero si lo haces más especializado, digo, como por ejemplo usted, su revista es para un público especializado. Si tú vas con gente que no sabe leer, pues dices, bueno, pues todo es otro nivel, o sea, como que tienes que, hay distintos estratos y dirigir entonces nosotros hemos tenido mucha suerte con la divulgación especializada con maestros de primaria. Esa es la que a mí me ha gustado. Claro que a público general también. Y bueno, ya para finalizar y siguiendo en esto mismo, ¿cómo hacer que los jóvenes pierdan ese miedo a las matemáticas? Entonces, fíjate, de hecho que les den copia de mi conferencia, pero eso es justamente como yo empiezo con mi conferencia, y por eso digo yo, es que la gente le tiene miedo a las matemáticas porque cree que las matemáticas son las fórmulas. Y entonces dices, es que ya no entendí la fórmula, pero cuando yo te convenzo que no es la fórmula, sino que es lo que la fórmula dice, entonces es como la escritura, que tú dices, bueno, la escritura, si la escritura fuera, mi novia es muy bonita, dices, bueno, pues no, lo que quiere decir, ¿me entiendes? Estoy muy enamorada de mi novia, ¿me entiendes? Entonces dices, oye, lo que eso quiere decir es lo importante, o sea, es como una combinación, es semántica, gramática, ortografía. El problema de la matemática es que cuando vas a la escuela te la tienen que enseñar todo de un jalón, la gramática, la fortuna para el lenguaje es que los niños cuando entran a la escuela ya saben hablar, porque si no dices, ¿con qué empiezo? ¿Con gramática? ¿Con fonética? ¿No? ¿Con semántica? Y los haces bolas y ya los confundiste y dices, oye, ¿sabes qué? La escritura era para poder expresar cosas bonitas, ¿no? Y ya le tengo miedo y dices, ay, no, matemáticas no. Entonces, en ese sentido, es reconocer que la matemática es algo natural y de hecho tenerse confianza a uno de que salga. Dices, oye, que me salga y te brota. Y entonces yo estoy seguro de que la gente tiene esta habilidad matemática y entonces un poco pues a desarrollarla. Y es lo que te digo, de estar haciendo cosas con triángulos. Dices, eso es la maestra, eso es matemáticas, qué padre. Y haber sabido, y pensé que era muy difícil no estar dibujando ahí o estar cortando papel, o sí. Entonces en ese sentido, la matemática es algo orgánico, que lo tenemos dentro, que nos brota de manera natural, que hay un problema en la enseñanza, sí hay un problema en la enseñanza, pero también tiene uno que dejar que la gente le salga su intuición natural y utilizarla, como lo usan los animales. El animal es bueno para cazar y nadie le enseñó cómo calcular. Pero dices, pero tiene que hacer un cálculo, porque si no, ¿cómo le hace para agarrarlo?
Para repetir el patrón. Y repetir el patrón, exacto. Y un poco, yo no digo que los animales hagan matemáticas, yo, así tal cual, yo lo que digo es que los animales encuentran patrones en las cosas. Porque si no encuentras patrones en las cosas, el caos, ¿no? Todos encontramos patrones. Entonces, en ese sentido, matemáticas es el encuentro de los patrones en las cosas. Y ya viene la cuestión de la cultura, que dices, es que Newton se percató, Newton nos dijo, y yo ya creo que yo soy Newton, ¿no? Pero padrísimo, o sea, qué hermoso, que yo pueda tener una idea que el otro que es genio la tuvo, y yo ya es mía, o la de la evolución, que soy más rico que ayer, ¿por qué? Entendí a Darwin, entendí alguna cosa. Entonces, en ese sentido, la matemática te ayuda a decir, oye, creo que entendí algo. Sí. Porque muchas veces nadie entiende nada. Sí. Doctor Javier, agradecemos enormemente su tiempo para esta entrevista. Al contrario, ustedes, muchas gracias. Y esto fue Prismatic, la ciencia desde distintos puntos de vista. The quantum theory offers a very different explanation of our